Buenas tardes a todas y todas las presentes hoy a la conferencia de la Fundación Ramón Areces. Con nosotros está el doctor Rafael Larraz. El doctor Rafael Larraz es el responsable de I+D de Cepsa, empresa en la que lleva toda su carrera y en la que ha desarrollado diferentes posiciones tanto en áreas de producción, proyectos e innovación. Ha trabajado en muchos de los aspectos de la industria, primero como director de operaciones en la refinería de Tenerife y posteriormente como ingeniero de procesos senior, jefe de proyectos y coordinador técnico de refino. De 2015 a 2020 ha sido director corporativo de ingeniería de Cepsa. El doctor Larraz ha participado en varios desarrollos pioneros en el área de los biocombustibles y productos bioquímicos y en la actualidad analiza el papel de las nuevas tecnologías en la transición energética dentro de la estrategia de Cepsa. Como ven ustedes, el conferenciante de hoy está doblemente implicado en el proceso de descarbonización. Por una parte, como miembro de la sociedad y por otra, por pertenecer a una de las empresas que está haciendo un gran esfuerzo y tiene que hacerlo en el mundo de la descarbonización. Más específicamente, el doctor Rafael Larraz ha estado coordinando toda la parte de combustibles sostenibles de aviación en Cepsa, para la producción de estos biocombustibles, para poder determinar fuentes para obtenerlo y tecnologías para obtenerlo. El doctor Larraz tiene un doctorado en Ingeniería Química por la Universidad de La Laguna, un máster en Ingeniería Medioambiental por la Universidad de Las Palmas, un Executive MBA por la IESI, y además es coordinador y profesor del Máster de Negocios Energéticos del Club de la Energía y tiene un número grande de publicaciones en las áreas de catálisis, simulación de procesos, integración, refino, petroquímica y biocombustibles. Tengo que decir que yo he tenido la suerte de leer algunos de estos artículos que nos han ilustrado, sobre todo a los que trabajamos en academia, para poder ir un poquito más allá y ver el mundo real en este campo. Hoy, en su charla, nos hablará sobre combustibles innovadores para un transporte aéreo sostenible. Estamos inmersos en un proceso de descarbonización a todos los niveles y en el caso de los yo diría más que de la aviación propiamente, representan las emisiones de CO2 ocasionadas, representan el 2,5% del total. Un 2,5% no es despreciable y se están haciendo grandes esfuerzos, en el caso de Rafael y la compañía en la que trabaja, están haciendo grandes esfuerzos para la reducción de las emisiones. Es cierto que la reducción de estas emisiones no solamente implica a los combustibles, aunque es cierto que es un 65% de la posible reducción total, sino también a las tecnologías de aeronaves, a un control y una gestión más eficiente del tráfico aéreo y de sus operadores. Hoy, como veis, el tema será combustibles innovadores, ese 65% del que estaba hablando. Y en su conferencia tratará los temas clave en este campo. Primero, cuáles son las características que tienen que cumplir los combustibles de aviación para poder ser utilizados con seguridad total en las aeronaves. Y los procesos de certificación. Los combustibles que se desarrollen nuevos tendrán que ir a través de un proceso muy estricto de justificación. El segundo punto importante serán las diferentes tecnologías para su producción. No queremos ya obtenerlas a partir de hidrocarburos fósiles, tenemos que obtenerlas con otras tecnologías
y sobre todo con otras materias primas. Estas materias primas deberán garantizar su utilización en cualquier lugar del mundo. Tercera parte de su conferencia, hay una comparación que a mí me resulta muy atractiva, que es la comparación entre combustibles de origen biológico o producidos a partir de CO2 con las tecnologías basadas en el hidrógeno verde o las baterías eléctricas. En estos momentos se está haciendo un gran hincapié en todo lo que es la tecnología del hidrógeno. Se está considerando también el hidrógeno verde como posible combustible también para aviación, y yo creo que el doctor Larraz nos ilustrará de los pros y los contras, las posibilidades que ofrece a corto, medio y largo plazo y cuáles deberían ser, en una primera parte, las tecnologías, las alimentaciones que deberíamos utilizar con el fin de descarbonizar la industria de la aviación. Nos introducirá también un toque, yo diría, realista sobre las estimaciones del precio de los combustibles de aviación sostenibles y las inversiones necesarias para su implementación. Nada más por mi parte, solamente agradecer al doctor Larraz su presencia hoy aquí en las conferencias de la Fundación Ramón Areces. Yo creo que es interesante para todos tener esta información, conseguir esta información de primera mano de los que están desarrollando las tecnologías para hacer esta descarbonización posibles, que ellos nos presenten las dificultades a las que nos enfrentamos y las posibles soluciones que la ciencia y la tecnología puedan dar. Disculpa, Rafael, por haberme alargado en mi presentación, pero me da mucho gusto que estés hoy con nosotros y sé que vamos a disfrutar con tu conferencia. Buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación Areces por esta invitación para hablar sobre combustibles innovadores para un transporte aéreo sostenible. Hoy vamos a ver, tenemos esta agenda donde vamos a hablar un poco de la transición energética en el transporte aéreo, vamos a hablar de combustibles de aviación, la regulación, que es un aspecto muy importante, también todo el tema de certificación de combustibles de aviación, tecnologías de producción de SAF. Por último, hablaremos brevemente de la I+D de CEPSA dedicada a estos temas y cerraremos con algunas reflexiones sobre este aspecto del transporte, como es el transporte aéreo. Para empezar, he traído aquí un poco, el año pasado, en octubre, la IATA se reunió y decidió hacer un compromiso para obtener un net cero en el transporte aéreo en el 2050. Esto está de acuerdo con el compromiso con el Acuerdo de París de no sobrepasar el aumento de 1,5 grados en la atmósfera, ¿no? Debido al efecto invernadero. Y como vemos aquí, lo que supone en cuanto a emisiones de CO2. En el 2020 las emisiones de CO2 están en torno a los 900 millones de toneladas, ¿no? Y en un crecimiento normal del transporte aéreo, ahora mismo hay en 2019 unos 4.500 millones de pasajeros en transporte aéreo, pues se espera que para 2050 esta cifra se duplicara, ¿no? Bueno, pues nos llevaría a 1.800.000 toneladas de CO2 en 2050. La industria aérea es una industria muy eficiente, muy efectiva. Ha habido un aumento muy grande de la eficiencia de las aeronaves desde los años 50, pero aún así es necesario hacer una serie de acciones. La IATA, la Organización de Aviación Civil, la Organización de Transporte, propone varias palancas para conseguir este objetivo. Por un lado, la introducción de los SAF, los Sustainable Aviation Fuels, los combustibles sostenibles aéreos, que es la palanca más fuerte, es una palanca que puede llevar hasta un 65% de reducción en la emisión de CO2 en el transporte aéreo. Luego también la introducción de nuevas tecnologías en las aeronaves, reducción de peso, mejoras en todos los equipos, que también puede llevarnos a un 13% de reducción.
La siguiente etapa, la siguiente palanca es un 3% en cuanto a infraestructura y operaciones. Por ejemplo, electrificar todas las maniobras dentro de un aeropuerto, mejorar una serie de aspectos de la operativa del transporte que pueden llevar a esa reducción. Y, por último, sistemas de captura y compensación de CO2, lo que se llama en inglés offsetting, que esto puede llevarnos un 19%. Pero, como vemos, el apartado principal es la introducción de los SAF, de los combustibles sostenibles, que lleva un 65%. Si todo esto se cumple, de aquí al 2050 podríamos reducir del orden de 21 millones de gigatoneladas de CO2, que sería lo que se emitiría en el transporte si no hacemos nada, ¿no? Dicho que los SAF es la palanca principal para conseguir esta reducción en las emisiones de CO2, vamos a ver qué es un SAF, ¿no? Aquí en estas dos gráficas que vemos aquí, por un lado vemos lo que sería un combustible fósil, ¿no? Donde hay una extracción del petróleo, un proceso de transporte refinado en una refinería de petróleo, un nuevo transporte y distribución hacia los aeropuertos y, por último, el vuelo. Y los aviones, las turbinas de los aviones, pues ese combustible se quemaría para producir la energía necesaria para el vuelo y se emitiría como CO2, contribuyendo al efecto invernadero y al cambio climático que estamos luchando por evitar. ¿Qué sería un combustible sostenible? Pues un combustible sostenible sería aquel en el cual el producto, la materia prima, no fuera fósil, fuera algo relacionado con la naturaleza, bien una biomasa, bien microalgas, aceites vegetales, en fin, ahora veremos una serie de alimentaciones, de cargas que pueden servir para este uso. Y luego el ciclo sería aproximadamente igual, habría un transporte, un procesado, un refinado, una distribución y luego el CO2 emitido en ese vuelo, en esas turbinas, volvería otra vez de alguna forma a la materia prima debido al efecto de la fotosíntesis y al efecto del ciclo natural del carbono en la atmósfera terrestre. Aquí tenemos la definición de aviation fuel en la REFuEU, ahora hablaremos de ella, la normativa europea, y es muy importante porque todo esto, como veis, tiene un ciclo que implica muchos factores, ¿no? Por lo tanto, ese combustible tiene que ser líquido, tiene que ser un combustible que se pueda mezclar con con los actuales, que pueda usarse en las mismas instalaciones, que pueda ser bombeado por las mismas bombas, en definitiva que sea totalmente compatible con los combustibles actuales, ¿no? Lo que se llama que sea un combustible drop-in, es el nombre, el término en inglés. También hablaremos de otro tipo de combustibles sostenibles, que son los combustibles sintéticos, ¿no? Son combustibles que, al contrario que los SAF, están producidos a partir de CO2 capturado de la atmósfera e hidrógeno verde. Hay una serie de procesos químicos, hablaremos de ellos brevemente, mediante los cuales se consigue la producción de SAF, de queroseno sostenible. Hay algunos datos sobre SAF. Yo recomendamos esta página web de la ICAO, de la Organización de Aviación Civil. Ahí tenéis la página web, en la cual hay muchísima información de la aviación y especialmente sobre los SAF, ¿no? Si alguien está interesado en los SAF, es una página que se actualiza casi semanalmente y ahí se encuentra toda la información disponible sobre cómo están los SAF en cada momento, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos datos de que ahora mismo hay 57 aeropuertos en el mundo que suministran SAF. Hay hasta 25 políticas diferentes para implementar los SAF en compañías aéreas. Se producen unos 35.000 millones de litros de SAF bajo 79 contratos de suministro, que es una cantidad muy pequeña, estamos viendo ahí el 0,1% del total. Existen 9 procesos tecnológicos certificados y autorizados para la producción de SAF y hasta ahora, hasta esto está tomado la semana pasada, pues ha habido más de 450.000 vuelos utilizando SAF, ¿no? Cualquiera que quiera conocer más de los SAF o enterarse sobre aspectos particulares, pues puede entrar en esta página web y encontraría muchísima información. Ahora vamos a hablar de los combustibles de aviación y de los SAF, ¿no? De lo que es los combustibles de aviación convencionales y los SAF específicamente. El queroseno es el combustible de aviación habitual, ¿no? Vemos aquí un poco una idea de lo que es el queroseno, ¿no? El queroseno proviene del petróleo. El petróleo, como sabéis, es una mezcla compleja de hidrocarburos
y van desde rangos de carbono desde C1, C2, lo que sería metano, etano, propano, butano, son compuestos puros, hasta compuestos muy complejos de 40, 50 átomos de carbono, ¿no? Eso es una mezcla de lo que sería un petróleo crudo, ¿no? ¿Qué se hace en un proceso refinado? Pues se separan estos combustibles por ebullición. Perdón. Se separan estos combustibles por ebullición. El queroseno sería los hidrocarburos que hierven en un rango de temperatura entre 145, 185 hasta 240, 250 grados. En ese rango de temperatura de ebullición hay una serie de hidrocarburos que hierven a esa temperatura y que son los que caracterizan el queroseno. Como vemos aquí abajo, básicamente son parafinas, isoparafinas, cicloparafinas y también se añaden algunos compuestos aromáticos que ahora veremos el motivo que tienen. ¿Cuáles son las propiedades de este combustible, de este queroseno? Pues ahí tenemos dos tablas en las cuales se indican algunos de los principales. Primero, los relativos a las propiedades de funcionamiento, como sería la energía específica, que es muy importante, la densidad energética, ahora hablaremos de ella un poco más, ¿no? Que es de alguna forma saber cuánta energía pone al servicio de la turbina el combustible para darle la energía necesaria para el vuelo, ¿no? También la estabilidad térmica, para evitar que a altas temperaturas se degrade, o la emisión de cenizas u otras partículas que puedan dificultar la operación de la turbina y del avión, ¿no? Luego hay propiedades relativas a la operación y mezcla. Como hemos visto antes, desde que se extrae el crudo, desde que se produce el combustible hasta que se quema en la turbina del avión, pues hay un montón de maniobras. Entonces, estas maniobras, al ser un líquido, pues requieren almacenamiento, bombeo, etcétera, ¿no? Entonces hay propiedades como la viscosidad, la densidad, el punto de congelación, muy importante porque los aviones vuelan a 11.000 metros de altura, donde la temperatura en el exterior está del orden de menos 50 grados. Si la congelación no fuera adecuada, pues el combustible se podría congelar, con lo cual se pararía la turbina y sería una catástrofe, una propiedad muy importante. El punto de inflamación, para que sea seguro su manejo, la destilación, como digo, para que estén los hidrocarburos adecuados en ese rango, contenido de azufre por temas de corrosión, contenido de aromáticos y tensión superficial por la inyección. El contenido aromático es un tema relevante y si quieren, curioso, porque se debe a que los aviones, un avión, pues puede tener una vida del orden de 25 años o más, ¿no? En algunos casos. Y hay partes de los aviones, por ejemplo, concretamente lo que se llama las juntas tóricas, son juntas de cierre en algunas áreas del equipo de la turbina del avión, que si el combustible está en contacto con estas juntas y si no tiene aromáticos, no se hinchan, no adquieren las condiciones adecuadas para su funcionamiento. Si se mete un combustible que no tenga esas propiedades de ese contenido aromático, pues puede haber fugas y puede haber un mal funcionamiento de la turbina, ¿no? Es importante este aspecto y limita, de hecho, la operación en algunos casos. Aquí vemos una imagen obtenida en el Centro de Investigación de CEPSA de lo que se llama una tecnología GC por GC, ¿no? De cromatografía dual, en la cual vemos identificados todos los hidrocarburos, ¿no? Cada pico de estos sería un componente puro en un rango de carbono y en dos dimensiones, ¿no? Es una técnica muy potente para identificar exactamente qué tipo de compuestos, cuál es la formulación del queroseno. Esto se usa sobre todo con combustibles nuevos para determinar cualquier posible problema. Esta sería la cromatografía en una dimensión y aquí vemos la cromatografía en dos dimensiones. Técnicas como estas son muy necesarias para cualquier desarrollo, para cualquier avance, porque te permite conocer exactamente o ayudarte a predecir cuál va a ser el comportamiento del queroseno. Otro aspecto importante es la capacidad energética de los combustibles de aviación. Como sabéis, un avión pues, requiere una cantidad de energía muy grande para el despegue, para el vuelo, o sea, es una necesidad de energía en muy poco tiempo y muy intensa. Todo esto está regulado principalmente por lo que es la densidad energética. ¿Por qué? En un avión el volumen es limitado, los aviones es muy importante el peso, como ahora veremos también. Entonces, cuanto mayor sea la densidad energética, cuanto mayor sea la energía por unidad de volumen, pues más eficiente y más eficaz será ese aporte de energía al avión para su operación y para su vuelo. Como vemos aquí hemos puesto una serie de combustibles, ¿no? Diferentes, desde el fuel oil, jet fuel, hidrógeno, gas natural, las baterías de litio. Entonces veis que el combustible ideal son los combustibles tipo jet fuel. ¿Por qué? Porque tienen una densidad energética muy alta,
frente a, por ejemplo, a la de la batería de litio o a la del hidrógeno. Por lo tanto, es muy importante el que el combustible, en este caso, sea líquido, ahora mismo con la tecnología que tenemos de turbinas de avión, y que aporte una gran cantidad de energía en un volumen muy pequeño, que es lo que está limitado en lo que es una aeronave, ¿no? También es importante otros aspectos, ¿no?, que funcionen en condiciones muy adversas. O sea, puede haber cualquier problema alta a una altura muy elevada, entonces la turbina tiene que volver otra vez a funcionar, o en fin, puede haber una serie de circunstancias, y estos combustibles con una alta densidad energética pues ayudan y son muy adecuados en estas situaciones, ¿no? Combustible también es importante, es el 25% de los costes variables de una compañía aérea. Es un concepto muy importante para una compañía y, por lo tanto, ahora mismo se le está prestando una gran atención. Como decía, un avión puede estar más de 25 años en servicio, por lo tanto, cualquier incompatibilidad, como la que decíamos antes, del contenido de aromáticos que pueda afectar a una parte del avión, de la maquinaria del avión, es importante, ¿no? El peso. Aquí vemos un poco una figuración, ¿no?, una representación de cómo sería el balance del peso en un avión desde el despegue hasta el aterrizaje, ¿no? Como vemos, el peso en el despegue es máximo, necesitamos la mayor cantidad de energía, ¿no? Y aproximadamente pues, unas 40 toneladas, esto está sacado por un avión, un Boeing 737, ¿no?, 800, pues unas 40 toneladas es el peso vacío, lo que es en sí la aeronave. La carga útil, los pasajeros y la carga son unas 20 toneladas, y luego el avión lleva unas 20 toneladas métricas de combustible, ¿no? Este combustible se va consumiendo durante el vuelo por la combustión en la turbina, y al final, cuando el avión aterriza, solamente tiene un combustible de reserva por si ocurre cualquier cosa, como nos ha pasado alguna vez, y hay que estar dando vueltas alrededor de Barajas porque el avión no puede aterrizar por lo que sea, pues ahí tienes ese combustible de reserva. En el diseño de un avión se tiene esto en cuenta, es uno de los factores clave para el diseño de un avión. Esto no lo puedes cambiar muy rápidamente. Entonces, los SAF da la ventaja de que son combustibles análogos a los existentes, con lo cual la densidad energética, la energía específica, el peso al aterrizar, la compatibilidad, etcétera, son combustibles que se pueden sustituir ahora mismo sin ningún problema. Hay otros medios hay otras tecnologías que se están estudiando y que están en algunos casos muy avanzadas para impulsar aviones, que son las tecnologías bajas en carbono, ¿no? Básicamente, pues el hidrógeno, por ejemplo, o la impulsión eléctrica, las baterías, ¿no? Ahí todavía, como veremos, hay un desarrollo pendiente, ¿no? Y requieren un gran despliegue de la energía renovable. En el caso de las baterías, pues es necesario que haya una disponibilidad muy grande de energía renovable para poder abastecer todos esos aviones y que tengan en cada aeropuerto las instalaciones necesarias, ¿no? Es importante una buena infraestructura eléctrica. Luego, también los hidrógenos, pues hace falta un aumento muy grande de la industria del hidrógeno verde, de toda la producción de hidrógeno verde, y también de infraestructura para su distribución. Pero un aspecto importante aquí es que tanto en el caso eléctrico como en el caso del hidrógeno, el peso del avión no variaría. Las baterías pesan lo mismo cuando están cargadas que cuando están descargadas. Y en el caso del hidrógeno, la densidad es muy baja y la evolución del peso sería muy pequeña, ¿no? Con lo cual necesitan diseños totalmente nuevos, y ahora hay compañías, por ejemplo Airbus o Boeing o otras, que están investigando en nuevos diseños de aviones, pero no serían los aviones tal como los que tenemos ahora, serían nuevos diseños de aviones para consumir esta propulsión baja en carbono. Esta tabla que vemos aquí, sacada de Waypoint 250, todas las fuentes las he procurado ponerlas en las presentaciones, con lo cual, si alguien está interesado, puede acceder a esta bibliografía y ampliar o contrastar lo que desee. Aquí esta tabla es muy interesante. Aquí se ve la evolución de 2020 a 2050 de las diferentes tecnologías. El SAF, que estamos hablando, la pila de combustible eléctrica y la de hidrógeno, ¿no? Se ha clasificado por aviones pequeños, aviones de 9 a 19 asientos, transporte regional, aviones de 50 a 100 asientos y tiempo de vuelo pequeño, radio corto, 100-150 asientos y hasta 2 horas de vuelo, radio medio, hasta 250 asientos, y radio largo, más de 250 asientos, ¿no? Aviones cada vez más grandes. Entonces vemos ahí que el SAF
aunque va cediendo espacio a las nuevas tecnologías, ¿no? Estas son previsiones, por supuesto, hay una cantidad enorme de investigación y de inversión ahora mismo en estos temas, con lo cual esto puede ser así, se puede acelerar o se puede atrasar, ¿no? Hay problemas técnicos importantes todavía que resolver. Pero sí te da una idea de que incluso en el caso del año 2050, todavía los vuelos los vuelos transoceánicos, los vuelos de largo alcance, requerirían SAF, ¿no? Los vuelos de radio medio también hasta 2035 requerirían SAF y después serían compatibles con el hidrógeno sobre todo. Los aviones eléctricos básicamente se restringen a radios cortos, ¿no? A distancias cortas en las cuales pues el peso y otras consideraciones no son tan importantes. Si vemos aquí en la tabla también, la mayor cantidad de CO2 que se emite está en los vuelos medios y largos. El 63% del CO2 se emite en vuelos medios o largos, con lo cual la principal reducción de CO2 seguiría estando asociada al SAF, ¿no? Mientras no haya un cambio tecnológico importante en las otras tecnologías. Vamos a hablar de un tema importante que es la regulación, ¿no? La regulación es la que está, de alguna forma, llevando adelante todas esas transformaciones y es interesante porque es una regulación que parte en muchos casos de la industria, ¿no? La propia industria aérea es la que está impulsando estos cambios. Aquí vemos principalmente, pues como comentaba en la primera diapositiva, la IATA, que desde 2009 empezó con iniciativas de este tipo y la ICAO, la Asociación de Aviación Civil, como decía en la primera diapositiva, el año pasado, en octubre del 21, en la reunión de Boston, en la 77 reunión, pues propone el net zero para 2050, ¿no? Y también, como decía antes, que el SAF contribuye un 65% a esta reducción basado en los análisis, parecido a lo que acabamos de ver, ¿no? Más ahora mismo en el estado de la tecnología, pues parece que el SAF es un poco la solución, ¿no? Ligado a esto, CORSIA, la ICAO, la Asociación Internacional de Aviación Civil, pues impulsa CORSIA, que es este programa que vemos aquí, que se llama Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation. Es una iniciativa diseñada para ayudar a la aviación a cumplir estos objetivos de neutralidad en emisión de CO2, ¿no? Tiene un periodo del año 21 al año 35 y CORSIA, que también tiene su página web y se puede consultar, pues define lo que es un SAF, ¿no? Que ahora veremos, y establece también criterios de sostenibilidad. Es muy importante no solo diseñar el combustible, sino también estar seguro de que el uso de ese combustible te garantiza una disminución en la emisión de CO2. CORSIA, como vemos aquí, tiene 3 fases, una fase piloto ahora mismo del año 21 al año 23, estamos ahora mismo en esta fase piloto. Luego hay una primera fase también voluntaria del año 24 al 26 y luego ya un periodo obligatorio del 27 hasta el 35 para conseguir los objetivos de reducción. Ahora mismo hay 104 estados que se han asociado a CORSIA, con lo cual van a implementar o están implementando esta normativa y esto supone el 80% de la aviación civil de los países que participan en CORSIA, con lo cual es una iniciativa muy, muy importante, ¿no? Muy potente. En Europa, pues, ¿qué pasa en Europa? En Europa tenemos el paquete, como sabéis, que afecta a muchas otras áreas de la energía, del transporte, etcétera, ¿no? Y dentro del programa Fit for 55, para la reducción del 55% del CO2 en el año 2030, pues hay por primera vez un paquete dedicado exclusivamente a la aviación, ¿no? Igual que lo hay para la marina. Antes había para el transporte terrestre, pero es la primera vez que hay un paquete destinado específicamente a la aviación y al transporte marítimo. Se llama Refuel EU y ahora mismo estamos en un momento crítico, ¿no? de la implantación, de la tramitación de este paquete. El pasado 7 de julio, hace un par de meses, hace un mes y pico, la Comisión propuso un objetivo, ¿no? Que básicamente era pues un 5% o sea, un 2% para el 2025 de SAF, de obligatoriedad a meter ese SAF, a mezclar ese SAF en los combustibles de aviación, un 5% en 2030 y un 63% en 2050. Ahí veis que distingue entre SAF y SAF sintético. SAF sintético recordamos que es el producido a partir de CO2 e hidrógeno verde, ¿no? Por otra serie de métodos que ahora veremos.
En el Parlamento, en la sesión que tuvo el 7 de julio, pues ha aumentado significativamente esta propuesta. Ahora mismo estamos hablando de que sí se mantiene para el 25, aunque introduce ya un porcentaje del 0,04% de SAF sintético, sube al 6% en el 2030 con un 2% de SAF sintético y se va hasta el 85% en 2050, incluyendo un 50% de SAF sintético, ¿no? Esto, como ahora veremos, es una regulación que va a impactar mucho en la industria, va a impactar mucho en las tecnologías de producción y en las necesidades de cómo cumplir estos objetivos de la REFuel EU, ¿no? Ahora mismo todavía esto no está fijo, se espera que la decisión final sería a final de este año, ¿no? También hay que hablar con los países y la regulación, pues en definitiva, la pone el país, ¿no? Pero bueno, también es importante decir que esta legislación incluye la tecnología de hidrógeno y la eléctrica. Lo que dice la regulación es que en caso de que haya avances significativos, pues habría que considerar y la valorará tanto el hidrógeno como las baterías. Y como es una norma o una línea habitual en la Unión Europea, pues restringe mucho todos los derivados de aceite de palma, no ya el aceite de palma, sino también sus derivados de fabricación. Vamos a hablar ahora brevemente de la certificación de un combustible de aviación. Aquí traigo un esquema de cómo se aprueba un combustible de aviación en la industria. Esto está basado en la ASTM, la American Society for Testing and Materials, que es el organismo habitual que certifica que un combustible es apto para su uso en un avión, ¿no? Básicamente hay 3 normas, ¿no?, que las tenemos aquí, tampoco es muy importante nombrarlas, que es la D1655, que es la que regula la aviación el combustible de aviación de turbinas, la 7655, que ha salido recientemente y que habla de los SAF, habla específicamente de los SAF y de cómo se consideran, ¿no? Y luego la 4054, que es de alguna forma la que dice cómo se evalúan estos combustibles. Como veis ahí, el proceso de certificación es muy estricto, es un proceso que puede durar años, que a veces puede llevar el coste de millones de euros, ¿no?, en todas las pruebas que hay que hacer. Básicamente se inicia con una serie de características del combustible, como hemos visto antes, de propiedades y de uso. Una vez que está esto, se pasa a una revisión del ASTM, hay un report del ASTM que pasa a revisión por los OEM. Los OEM son lo que se llaman Original Equipment Manufacturers. Veis, hay compañías como General Electric, Safran, Boeing, Airbus, Pratt, etcétera. Son compañías que fabrican aviones, que son los que realmente saben el impacto que puede tener un combustible en el funcionamiento de un avión, ¿no? Entonces, estas compañías pues aprueban ese primer paquete, ¿no?, ese primer informe, y se pasa al siguiente paquete, que ya son pruebas de compatibilidad, como digo, de que realmente no vaya a pasar nada por inyectar ese combustible en la turbina del avión, y pruebas de motor, realmente que el motor da la potencia necesaria, que no corroe las turbinas, que, en fin, que tiene un comportamiento adecuado. Una vez se terminan estas pruebas, hay un segundo informe de ASTM, una nueva aprobación por parte de los Original Equipment Manufacturers, y pasa la revisión de la Asociación de Aviación Americana, ¿no?, la Federal Aviation Administration. Una vez que está aprobada por la FAA, pasa a ASTM, y ASTM ya saca, si lo aprueba, puede haber algún problema y tal, pues saca la certificación de ASTM. Este es el procedimiento normal. En esta gráfica, que vamos a hablar muy brevemente, lo que se quiere decir es que para producir SAF hay muchísimas vías. Así como para el queroseno es un producto del petróleo, que además no requiere demasiadas transformaciones en una refinería, normalmente un tratamiento o una hidrosulfuración para eliminar combustibles corrosivos. Para los SAF hay muchos caminos diferentes. Primero, hay muchas materias primas diferentes. Pueden ser a partir de aceites vegetales, como aceite de cocina usado, aceites de camelina, de jatrofa, aceites, por supuesto, que no compitan con la alimentación. Biomasa convertida en azúcares, biomasa en forma de almidón, madera, herbácea, hasta incluso algas, residuos municipales, residuos urbanos,
Y también, como decía antes, en los fueles sintéticos, CO2 y electricidad renovable, que serían las materias primas de estos SAF sintéticos que hemos hablado. Luego habría que transportarlos, en fin, hay todo un tema logístico que requiere un análisis, ¿no? No vamos a detenernos ahí, pero que es un tema importante. La red eléctrica, ¿no? Sin red eléctrica, una red eléctrica con una capacidad suficiente, es muy difícil tener toda la energía necesaria, por ejemplo, para implementar la producción de hidrógeno verde por electrólisis o las baterías necesarias para estos nuevos aviones. Y luego hay una serie de vías de tecnología de conversión. Están tecnologías físico-químicas, ¿no? Como puede ser simplemente el tratamiento prensado-extracción, transesterificación, hidrotratamiento, hidrocracker, etcétera. Procesos bioquímicos, ¿no? Como la fermentación o la digestión anaerobia, la fermentación alcohólica, digestión anaerobia. Procesos termoquímicos como la pirólisis, gasificación, licuación hidrotermal o HTL, como se suele conocer. Y por último, la parte electroquímica, que sería electrólisis para producir el hidrógeno verde, y luego la captura del CO2 y o bien directamente del aire, ¿no? Que es un tema ahora mismo muy en debate y donde se esperan grandes avances, ¿no? Un tema complejo y complicado, ¿no? Pero en cualquier caso, conseguir CO2 para poder realizar una serie de procesos que se conocen hace años, ¿no? Como es el reverse water gas shift, obtener un gas de síntesis y a partir de procesos como el Fischer-Tropsch o el metanol, obtener hidrocarburos que se parezcan al queroseno, ¿no? Todas estas vías luego dan una serie de productos que vemos aquí y por último pues se almacenan, se distribuyen y bien se queman en una turbina de un avión o en un coche, o bien también pueden utilizarse como materia prima para la química. Lo que quiero decir con esta transparencia es que hay una variedad enorme de procesos en los cuales se puede producir queroseno, ¿no? Entonces, la ASTM, ¿no? El negocio y la industria, pues ha puesto exactamente el mismo proceso riguroso de certificación para estos combustibles SAF, ¿no? Porque lo más importante en un avión, como es lógico, es la seguridad, ¿no? Es que el combustible siempre sea fiable y siempre dé el resultado adecuado, ¿no? Entonces vemos aquí que el proceso es el mismo, ya lo he explicado, están los OEM, están las mismas fases y lo único es que cada vez que un grupo, cada vez que una empresa o cada vez que una organización quiere certificar un combustible, pues tiene que seguir todo este proceso, que como digo puede durar años y cuesta un dinero. Ahora mismo, a día de hoy, hay aprobadas 9 formas o 9 SAF, nuevas tecnologías, las vemos ahí, luego las veremos un poco más en detalles, ¿no? Para producir SAF. Una vez que está aprobado, pues se considera como un combustible de aviación, igual que el queroseno, es un combustible drop-in, se puede mezclar con el queroseno en los sistemas de distribución, en los tanques de almacenamiento, se puede bombear por los mismos sistemas de bombeo y se introduce dentro del sistema. Vamos a hablar ahora un poco más en detalle de las tecnologías de producción de SAF. Aquí, como hemos dicho, hemos visto las diferentes tecnologías, ¿no? Hay 9 tecnologías aprobadas y luego la producción de e-fuels. Vemos aquí, importante a la izquierda, el estatus, ¿no? El fuel, lo que llaman fuel readiness level, ¿no? ¿En qué estado están estas tecnologías? Pues hay de 1 a 3 sería en investigación, 4 a 6 en estado piloto, en planta piloto, 7 a 8 demostración y 9 sería comercial. A día de hoy solamente el coproceso, que ahora veremos exactamente qué es, y las tecnologías de producción de HVO o EFA, ¿no? A partir de aceites vegetales y hidrotratamiento, ¿no? La producción de combustibles a partir de esa vía, son totalmente comerciales. También el etanol a partir del lignocelulosa y la gasificación y producción de metanol, pues se ve que ya hay plantas. Y hay otras, por ejemplo, como el alcohol to jets, está aquí, que está también cerca de ser comercial. Hay otras que están todavía en fase de demostración, fase comercial, y para el reto que tenemos por delante en la aviación es necesario que todas estas tecnologías, o que las mejores, pues pasen a etapa comercial, con lo cual tiene que haber una inversión importante en I+D y en desarrollo para conseguir una cantidad importante de producción de SAF. En la gráfica también vemos el tanto por ciento de gas invernadero que evita cada una de estas. No vemos que, por ejemplo,
la producción de HVO, de EFA, de aceite, a partir de aceites vegetales, pues es un 80% más o menos de sostenibilidad. La producción de SAF a partir de residuos mediante el proceso de Fischer-Tropsch pues es un 82 o 94%. El alcohol to jet, pues aproximadamente un 60-70%. En fin, ahí tenemos la sostenibilidad, ¿no? el tanto por ciento de gases de efecto invernadero que se ahorran por cada una de estas vías. En el caso de los e-fuels, en el caso de producir a partir de CO2, hidrógeno verde, mediante Fischer-Tropsch o metanol, pues el ahorro es del 100%, ¿no? Simplemente en esta gráfica pues, todavía queda un camino, ¿no? En algunas de las tecnologías, hay algunas ya disponibles, pero con los retos que tenemos y los objetivos que tenemos es necesario que esta gráfica rápidamente se mueva hacia la derecha y haya muchos más procesos en estado comercial. Aquí hemos puesto de una forma breve, intentando explicar cómo se fabricaría un SAF, ¿no? Hemos dicho que hay una serie de materias primas, veis ahí pues lípidos, ¿no? Aceites vegetales, lignocelulosa, que sería biomasa agrícola o forestal, almidón, azúcares, ¿no? A partir por ejemplo, de remolacha o de maíz o cualquier otro compuesto que sea susceptible de producir azúcares, residuos, productos de economía circular, CO2, electricidad, hidrógeno verde, etcétera, ¿no? Luego, esta materia prima, cada uno en su vía, ¿no? Esto es un diagrama general, pues seguiría su proceso de tratamiento, ¿no? En el caso de, por ejemplo, pues la fermentación, ¿no? O gasificación, pirólisis HTL, o bien un refinado, ¿no? Y una conversión para que se forme un biocrudo o algo que sea susceptible de tratarse. Una vez que estamos en esa fase, pues puede haber bien un proceso definido de producción de SAF, quiero decir, un proceso que esté aislado, ¿no? Que a lo mejor esté cerca de una instalación, de un cultivo agrícola o cerca de una estación de vertedero de residuos de gran tamaño, se puede poner ahí, ¿no? Y, por supuesto, haría falta a lo mejor hidrógeno, pero hay procesos de los que hemos visto que se han aprobado que se podrían poner independientes, ¿no? Producirían este SAF, ¿no? Esos hidrocarburos para que se pueden mezclar con el queroseno y tendríamos ese SAF para mezcla. En el caso hay otro caso, por ejemplo, que es lo que se llama el coprocesado, ¿no? Que hemos hablado algo de él. En el caso del coprocesado, pues se produciría una corriente que se puede enviar a una refinería y en la refinería someterse a los procesos de transformación que hay allí, ¿no? Una refinería tiene una capacidad muy grande de transformación de moléculas y pues hay corrientes que se producen en esta etapa que son susceptibles de transformarse en una refinería en SAF, ¿no? En el caso de que sea coprocesado, pues ya pasaría directamente a la última etapa del proceso. En el caso de que sea un SAF independiente, que se haya producido él solo en una instalación dedicada, pues habría que mezclarlo con combustible jet convencional. Este es un tema que proviene de la certificación, también relacionado con la seguridad y con un poco el análisis de la composición química y del funcionamiento de estos combustibles, y es que los SAF se pueden mezclar como máximo al 50% con un combustible convencional. O sea, ahora mismo no se puede mezclar más de un 50%. Desde el año 21 hay un comité de la STM que está estudiando el 100%, o sea, un SAF que sea 100%, que se pueda meter directamente en el avión. Seguramente se llegará porque la realidad es que las moléculas son indistinguibles, se necesitan métodos de carbono 14 para realmente determinar si esas parafinas o esos isoparafinas provienen de un combustible fósil o de un combustible, o de una fuente renovable. Pero a día de hoy, y como todos estos temas de la aviación, igual que en otros de transporte, pero especialmente la aviación, pues se está analizando desde el punto de vista de la seguridad y de que no haya ningún problema nunca con un combustible ni con un avión. Entonces, a día de hoy lo que está aprobado es que el SAF se mezcle al 50% con un combustible convencional, un tanque de mezcla, y luego se certifica como ASTM D1655, que como he dicho es la normativa de aviación. Una vez que está así certificado, pues tanto el coprocesado como el SAF producido independientemente es un combustible drop-in, es un combustible que se puede meter en el sistema y que es indistinguible de otro combustible fósil.
¿Cuánto tenemos cuál sería la necesidad de producción de SAF para cumplir los objetivos de Net Zero en 2050? Aquí hay varias fuentes, ¿no? El Waypoint 250, el Clean Sky for Tomorrow de World Economic Forum, la ATAC, que es la otra asociación de aviación, la IATA, etcétera. En fin, hay mucha variabilidad en los informes y ahora entraremos un poco, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de que necesitamos del orden de 350 a 450 millones de toneladas al año de SAF, ¿no? De ellos un 7% sería a partir de aceites vegetales, un 7% sería a partir de aceites vegetales, un 11% Fischer-Tropsch a partir de residuos, un 14% a partir de alcoholes, ¿no? En conversión de alcoholes a jet, un 27% a partir de biomasa y un 41% e-fuels, ¿no? Ese es el resultado de uno de los análisis. Como vemos ahí, hay mucha materia prima disponible, ¿no? Tenemos residuos municipales, residuos forestales, de la madera, agrícolas, etcétera, ¿no? Ahí se ve una estimación de las... ¿Le pongo bien el micrófono? Sí, es que se me está cayendo. Repetimos la toma. Como hay grabación. Es que se me ha caído. Tengo la cabeza muy buena. Vale. Ahí tiene que enganchar. Ahí. ¿De dónde empiezo? En esta diapositiva, si quieres. Sí, vale. Que me estaba notando yo que se me pasó. Sí, tranquilo. Bueno, una vez que hemos visto cómo se puede producir un SAF, vamos a ver la disponibilidad que tenemos, cuántos SAF necesitamos y cuánto se puede producir. Aquí hemos acudido a diversas fuentes, ¿no? Hay muchos estudios, se pueden encontrar. Y también hay estimaciones pues, privadas de compañías, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí tenemos de Waypoint 250, de Clean Sky for Tomorrow, del World Economic Forum, de la ATAC, que es una asociación también de aviación, de la IATA. En definitiva, lo que se habla es de que aproximadamente necesitaríamos del orden de 350 a 450 millones de toneladas de SAF para tener necesario para cumplir los objetivos de Net Zero en 2050. El reparto de este SAF, pues también esto es muy debatible, pero bueno, basado en la cantidad de materia prima y en diferentes análisis, pues habría un 7% que sería EFA, que sería a partir de aceite vegetal, un 11% a partir de Fischer-Tropsch, procedente de residuos municipales, de residuos urbanos, un 14% de alcohol to jet, ¿no? De fermentación y luego producción de combustible jet, un 27% de biomasa, a partir de biomasa, y un 41% de e-fuels, ¿no? A partir de CO2 e hidrógeno verde. Como veis aquí, según los análisis, aunque ahora hablaremos un poco, pues hay materia prima suficiente, ¿no? Especialmente para el SAF no sintético. Pues hay residuos municipales, ahí vemos 115 millones de toneladas al año, residuos forestales, residuos de madera, residuos agrícolas, 70 millones de toneladas, aceites residuales alimentarios, 20 millones, gases industriales residuales, 25 millones, y aceites y residuos lignocelulósicos, 185 millones. Estos son los números macro, digamos, ¿no? Luego, esta materia prima es muy complicada de procesar, ¿no? Es una materia prima que requiere todavía algunos avances, pero bueno, los grandes números dicen que hay materia prima suficiente para cumplir los objetivos de SAF, ¿no? Ahora mismo, a 2025, la previsión que tenemos de SAF, de plantas para producir SAF, está en torno a 8 millones de toneladas. O sea, de 8 hasta 350, 450, tenemos un camino muy grande que recorrer en no demasiados años, ¿no? Y ahí he puesto una inversión que, bueno, tampoco hay que hacer mucho caso al número, pero es un número muy grande. O sea, todo esto va a requerir inversiones muy grandes, porque implican muchísimas transformaciones, especialmente en toda el área de nuevas plantas, instalación de energía renovable, hidrógeno verde, etc. Abajo, en la parte de e-fuels, como veis, hay una donde el suministro es ilimitado, ¿no? El CO2 procedente de la atmósfera o de los humos. Ahora mismo no es lo mismo. O sea, el CO2 procedente de la atmósfera o de usos biogénicos sería
estrictamente el que se podría emplear. Si lo obtienes a partir de captura de otra fuente, pues solamente podrías descontarlo una vez, o sea, no se podría descontar varias veces, ¿no? Hay una serie de regulaciones ahí, pero bueno, lo que está claro es que hay muchísimo CO2 que si es posible concentrarlo y utilizarlo sería una materia prima, aunque el CO2 es una molécula muy estable, muy difícil de reaccionar, pero bueno, hoy en día hay un montón de investigación y trabajo precisamente en cómo funcionalizar las moléculas de CO2. En definitiva, hay materia prima aparentemente, el objetivo es muy alto y se va a requerir una gran inversión y un gran esfuerzo por parte de la sociedad, la industria y todo el mundo en la investigación para conseguir el objetivo. ¿Cuál es el coste, la inversión y el precio, ¿no? Esta tabla, como digo, toda la información o gran parte de la información que estoy mostrando aquí es pública. Podéis encontrar, esto viene de una página de la ICAO, de la Asociación Internacional de la Aviación Civil, que se llama Rule of Thumb, ¿no? Son las reglas del dedo gordo, ¿no? Ahí hay un montón de información más o menos, ellos actualizan con datos de la industria publicados y te dice, pues, el coste, por ejemplo, de la materia prima. Ahí vemos que, hombre, para residuos municipales da un valor de cero, eso en España no es exactamente así, pero bueno, es un valor muy bajo. Residuos forestales, $125 por tonelada, etcétera. El isobutanol, por ejemplo, alcohol to yacht, sí es más caro, $1.100 por tonelada. El EFA, ahora mismo, de aceites y grasas, ¿no? Del orden de $580 por tonelada, aceite vegetal 800, etcétera. Son números de referencia, son números públicos, más o menos para tener una referencia. Ahí está el coste de la materia prima. Y luego el coste de la inversión, ¿cuánto vale una planta de producción de SAF para cada una de estas tecnologías? Pues, hombre, vemos que hay de todo. Las plantas de Fischer-Tropsch, la gasificación y Fischer-Tropsch son plantas caras, ¿no? Ahí N quiere decir una planta normal y primera planta quiere decir la primera planta. La primera planta pues siempre es más pequeña, la planta Devo, pero vamos, estamos viendo que inversiones del orden de 1.500 millones de dólares, ¿no? Para la tecnología Fischer-Tropsch, que son valores importantes, ¿no? 300 millones en alcohol to jet y en una planta de EFA pues del orden de 400, 500 millones de dólares, ¿no? Son valores importantes, ¿no? Y teniendo en cuenta la capacidad, pues quiere decir que va a haber muchas plantas que necesitamos, ¿no? Ahí tenemos también los rendimientos, que es importante, ¿no? Se ve que las que mayores rendimientos tienen son las plantas de aceites vegetales, ¿no? En las plantas de biomasa pues hay mucho producto que no se puede aprovechar como SAF, ¿no? Que se puede aprovechar para otros usos, ¿no? Pero bueno, esos son los rendimientos que cita esta fuente, ¿no? En cuanto al precio, una referencia para que nos quedemos con ella, pues es que el SAF es aproximadamente del orden de 4 o 5 veces más caro que el combustible convencional. Ahora mismo es caro, ¿no? O sea, eso va a requerir, por un lado, pues una mayor acceso a la materia prima, un mayor número de plantas y también el coste del hidrógeno verde, ¿no? Hay una serie de factores que requieren que en unos años este precio baje para que pueda ser competitivo y no haya que repercutirlo en el usuario final, ¿no? Vamos a hablar ahora un poquito de la I+D de Cepsa muy brevemente. Bueno, Cepsa es una compañía que tiene casi 100 años, que empezó en Tenerife, en las Islas Canarias, en el año 28-29, que fueron unos pioneros en ir allí a hacer una refinería. Y bueno, pues yo lo que sí quería decir aquí es que la compañía, los que formamos la compañía somos parte de la sociedad. Al final nosotros somos conscientes también de todos los problemas del cambio climático y de los problemas de la sociedad. Y realmente yo que ya llevo unos años trabajando, pues he visto y veo un deseo y una voluntad realmente de las personas, no solo de la dirección, que por supuesto que la pone, pero también de las personas de cambiar, ¿no? y de transformarnos en una compañía energética sostenible, ¿no? Esto se ha convertido en un movimiento en un moto, ¿no? Un movimiento que se llama Cepsa Positive Motion, que es realmente un estado, un sentimiento en el cual pues, creemos que la descarbonización es un mandato social, es algo que tenemos que hacer, que tenemos una responsabilidad como compañía y que también es una oportunidad económica para reducir la dependencia energética de Europa, ¿no? Cepsa se está posicionando, ¿no? Y se va a posicionar como un líder en muchas de las palancas para esta transición energética. Por ejemplo, en hidrógeno verde tenemos un objetivo de tener 2 gigavatios en el año 2030.
Estamos descarbonizando nuestra potencia, ¿no? Estamos aumentando el porcentaje del consumo de energía en fuentes renovables, ¿no? Como veis ahí. La producción de biocombustibles, que es un área en la cual CEPSA lleva desde el año 2005. En investigación llevamos desde el año 2005 trabajando en biocombustibles, ¿no? Pues hay un objetivo de 2,5 millones de toneladas al año. Y también en SAF, concretamente, que es lo que hemos estado hablando hoy, pues queremos ser líderes en este mercado y tanto comercialmente como tecnológicamente, disponemos de esa tecnología, para producir del orden de 800.000 toneladas año de SAF, ¿no? De combustible para aviación sostenible. Esto muy brevemente es un poco un esquema, una idea de qué va a pasar con las refinerías, ¿no? Nosotros ya las refinerías no las llamamos así. Ahora se llaman energy parks, porque realmente lo que queremos es que se convierta en lo que estamos describiendo aquí, ¿no? Hay también una presión, hay también una situación muy curiosa, hay una situación en la cual pocas veces se ha dado en la humanidad en transiciones energéticas, que es que ahora mismo las tecnologías y los mercados tienen que madurar al mismo tiempo. O sea, no tenemos 50 años, 100 años para que algo cambie. Tenemos que hacer las cosas muy rápidamente. Los objetivos que nos están poniendo son a 2030, a 2050. Eso, desde el punto de vista tecnológico, son periodos de tiempo cortos, ¿no? Con lo cual, el sistema tiene que trabajar de una forma que, al mismo tiempo, se transforme tecnológicamente y desde el punto de vista de comercial y de negocio, ¿no? Entonces, veis aquí que una instalación energética como la nuestra, pues tenemos que, por supuesto, estar absolutamente ligados con la innovación. Ahora mismo ahora lo veremos en la siguiente, hay una relación totalmente íntima entre la innovación y la operación, la fabricación de nuestros productos. Tenemos que trabajar en materias primas renovables, en buscar de estas materias primas que hemos hablado y traerlas a nuestras energy parks. Reciclar, o sea, tanto de nuestros propios subproductos o residuos como de residuos de la sociedad. Tenemos que incluirlos en esa cadena como materia prima. Tener fuentes de energía renovable e hidrógeno verde, ¿no? Fotovoltaica, hidrógeno, etcétera. Eso es fundamental al Energy Park. Reutilizar el CO2 que emitimos, ¿no? O sea, el CO2 hay que convertirlo en otra materia prima, bien en nuestros Energy Park o bien encontrar un partner, ¿no? Eso es otro tema importante. Hoy en día no es solo una compañía, las compañías están hablando entre sí. Veréis en las noticias continuamente alianzas, MOUs, etcétera. ¿Por qué? Porque es un problema tan complejo que las compañías tienen que hablar y tienen que asociarse para resolverlo, ¿no? Y el objetivo es producir productos de baja huella de carbono, ¿no? En eso es lo que estamos metidos. Todo esto conlleva una serie de acciones de innovación muy importantes, y quería traer un ejemplo, ¿no? de esto que estoy hablando, que es precisamente la producción de SAF, ¿no? Aquí hemos puesto lo que nosotros llamamos CEPSA el One Pot Innovation, ¿no? Como digo, no hay tiempo ahora mismo para hacer la investigación, luego el desarrollo, luego ver el negocio, luego hablar con uno, hablar con otro. Hoy en día todo tiene que verse al mismo tiempo. El permitting, la regulación europea que nos está marcando los tiempos, la logística de materias primas, los energy parks, ¿no? La operación, el contacto con universidades, centros tecnológicos, la ingeniería y los servicios analíticos para construir y para identificar esos productos, y la investigación y desarrollo, pues como un poco el motor de todo. Pero todo está trabajando en CEPSA, estamos trabajando de esta forma, estamos trabajando todo en el mismo pot, en el mismo sitio para conseguir los objetivos. Aquí vemos, por ejemplo, pues aquí hemos trabajado con diferentes materias primas, veis ahí, con aceites, con caña, con linocelulosa, en plantas piloto. Ahí tenemos una foto de una planta piloto del centro de investigación que veis allí, es el centro de investigación de CEPSA en Alcalá. Y hemos trabajado al unísono, como digo, desde este punto de vista para producir SAF. Ahí tenéis una foto del primer SAF que hemos producido en CEPSA, ¿no? que se ha producido no hace mucho. Y bueno, pues estamos ya preparados para seguir produciendo y para que a medida que nos vayan demandando, pues dar respuesta a esas necesidades de la sociedad. Pero como digo, esto es un objetivo y es un esfuerzo conjunto, tanto dentro de la compañía como fuera, y si no es imposible conseguirlo. Y por último, y para terminar, unas reflexiones sobre lo que hemos hablado, ¿no? De hacia dónde nos lleva esta tecnología y esta
y esta necesidad de un transporte aéreo sostenible, ¿no? Bueno, lo primero es que la aviación comercial puede cumplir estos objetivos de descarbonización, o sea, creemos que sí, ¿no? Lo que pasa es que hay muchas palancas, tanto tecnológicas, comerciales, que deben actuarse, ¿no? Que deben funcionar. Pues el objetivo es reducir una cantidad de gases de efecto invernadero importante, 21 millones de gigatoneladas, ¿no? Para ello es necesario mejorar la eficiencia de las aeronaves, que es un trabajo que ya llevan mucho tiempo haciendo las compañías, ¿no? y que están en ello, pero ya están llegando un poco al límite. Entonces, es necesario un despliegue rápido de los SAF, como hemos hablado, de que rápidamente se empiecen a aumentar su consumo en la aviación. Y pues el número de proyectos, que hablábamos de 8 millones de toneladas en 2025, pues debería casi quintuplicarse para conseguir estar en el objetivo en el 2030, ¿no? A partir del año 2030, las tecnologías que hemos hablado de bajo en carbono, la tecnología eléctrica y de hidrógeno, o los e-fuels, deben estar disponibles, ¿no? Ahí hay unos retos tecnológicos todavía, ¿no? Que se están recorriendo y que además, pues, con esta normativa de la europea que va a imponer su consumo, pues todavía más, ¿no? Pero muy importante, el precio de la energía renovable, y no sé si hago bien diciéndolo ahora con los precios que tenemos, debe bajar y debe estar mucho más disponible. Si no, todas estas tecnologías basadas en una energía renovable, pues va a ser complicado que vayan adelante, ¿no? Seguro que sí, pero bueno, hay un reto ahí, ¿no? En caso contrario, los biocombustibles, ¿no? Los SAF, basados en materias primas renovables, pues tendrán un mayor periodo de vigencia, aunque siempre, yo creo, mi opinión personal es que siempre compartirán con las otras, pero bueno, debería ir habiendo un reemplazo, ¿no? Y por último, y como siempre, pues esto pues son inversiones muy altas, ¿no? Estamos hablando de inversiones muy altas, especialmente las plantas para producción de SAF y toda la infraestructura necesaria para producción, distribución de hidrógeno y de energías renovables, ¿no? Entonces, esto pues hay que ver todos en conjunto cómo se puede financiar de la mejor manera posible y cómo hacerlo de una forma lo menos costosa y lo más efectiva para conseguir los objetivos tan importantes de descarbonización que tenemos y que son vitales a día de hoy para la continuidad de nuestra sociedad. Y nada más, muchísimas gracias.